El sonido puede llegar a despertarte o a calmarte. Dependiendo del sonido y su frecuencia, se pueden llegar a producir cientos de efectos diferentes en el cuerpo. Es tan grande esta realidad que las frecuencias tienen un efecto mucho más profundo sobre nosotros de lo que jamás hubiésemos imaginado. Se nos dice que en la actualidad somos una especie muy avanzada tecnológicamente. De hecho, se nos presentan tecnologías como si fueran nuevas, cuando no lo son en absoluto. Simplemente han sido suprimidas y ocultadas durante décadas por las familias que intentan gobernarnos. La historia del Dr. Royal Raymond Rife, otro genio ocultado por el sistema, es una de esas historias con las que te das cuenta de que vivimos en un mundo controlado totalmente por estos psicópatas. En los últimos años han aparecido investigadores como el señor Anthony Holland presentando una supuesta tecnología novedosa para curar el cáncer con frecuencias resonantes, las cuales tienen la capacidad de destruir células cancerígenas y otras bacterias nocivas para el ser humano con campos eléctricos pulsantes oscilantes. Pero esta tecnología que ahora se nos presenta a regañadientes, de la cual no se ha oído hablar en ningún medio de comunicación oficial, ¿es una tecnología nueva? La respuesta te va a sorprender. Esta tecnología lleva ocultada 75 años. Imaginaros hasta dónde llega todo esto. Un científico inventor estadounidense llamado Raymond Rife comenzó en la década de 1920 a construir un microscopio que constaba de 5.682 piezas, que pesaba 200 libras y era capaz de aumentar objetos hasta 31.000 veces. Este microscopio permitía a Rife ver los virus y las bacterias de una manera que ningún otro científico había visto. Debido a que estos organismos eran tan pequeños, Rife diseñó un método para teñirlos con luz. A través de este trabajo llegó a comprender que todos los seres vivos, incluidas las bacterias y los virus, tenían su propia frecuencia y patrón de oscilación. Al igual que una nota musical específica puede romper un vaso de vino si se canta a la frecuencia de resonancia del vaso, se descubrió que las frecuencias también podrían usarse para destruir patógenos. Mientras continuaba aislando todo tipo de virus y bacterias, localizando sus frecuencias para su destrucción, Rife afirmó que descubrió el virus responsable del cáncer. Este genio mató al virus del cáncer utilizando la resonancia o lo que él llamó la tasa oscilatoria mortal, una y otra vez. Además, completó cientos de experimentos con éxito en tumores de ratas infectadas intencionalmente con el aislado del virus del cáncer. Estas pruebas las hizo antes de usar sus frecuencias para matar el cáncer en las personas. De hecho, en 1934 probó su dispositivo en 16 pacientes con cáncer terminal. De los 16, todos menos 2 se consideraron oficialmente curados en solo 3 meses. Con el tratamiento que había inventado Rife con instrumentos de frecuencia, no se destruía ningún tejido, no se sentía ningún dolor y no se oía ningún ruido, además de que tampoco se notaba ninguna sensación. Se iluminaba un tubo y 3 minutos más tarde se completaba el tratamiento. El virus o la bacteria se destruían y el cuerpo luego se recuperaba naturalmente del efecto tóxico del virus. Varias enfermedades podían tratarse simultáneamente. De hecho, Rife fue aclamado por las comunidades científicas y médicas por sus descubrimientos y estableció con unos amigos en 1937 una compañía llamada Ben Ray y se fabricaron 14 de sus máquinas. De hecho, muchos medios oficiales se hicieron eco de su historia. El Los Angeles Times describió el método que utilizaba Ray de cara al público en 1940. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no están estas máquinas en todos los hospitales y los centros de tratamiento de cáncer en todo el mundo? Gracias a la poderosa posición con intereses creados en las medicinas alopáticas, que son la farmacéutica y la quirúrgica, y el tratamiento millonario del cáncer, que se llama quimioterapia, que tienen profesionales médicos vinculados a la Fundación Rockefeller y su agenda profundamente arraigado de control de población basada en la eugenesia, aseguraría que las máquinas de Rife nunca estarían disponibles para el público en general. Uno de estos títeres de la Fundación Rockefeller fue el Dr. Morris Fishbein, director de la Asociación Médica Estadounidense, AMA, y descrito como un esclavo del sistema empeñado en destruir a los inventores médicos naturopáticos que el propio sistema no podía comprar. De hecho, Fishbein envió a un abogado para hacer un intento simbólico de comprar al Dr. Rife. Rife se negó. Aunque nadie conoce los términos exactos de la oferta, probablemente fue similar a la que el lacayo de Fishbein le hizo a otro inventor de la época, Harry Hoxsey, por su remedio verbal contra el cáncer, el cual el propio Fishbein tuvo que admitir en la Corte Suprema que curaba el cáncer de piel. Fishbein y sus asociados hicieron una oferta a Hoxsey, por la cual recibirían todas las ganancias durante 9 años y Hoxsey no recibiría nada. Entonces, si estaban convencidos de que funcionaba, Hoxsey comenzaría a recibir el 10% de las ganancias. Cuando Hoxsey se negó, Fishbein usó sus conexiones políticas para arrestar a Hoxsey ni más ni menos que 125 veces
en un periodo de 16 meses. Los cargos que le imputaban eran basados en las prácticas sin licencia. Siempre fueron denegados por los tribunales, pero Fishbein acosó a Hoxsey durante 25 años. Este lacayo del nuevo orden mundial tuvo que dimitir años después debido a este gran escándalo. Pero antes de eso, Fishbein ofreció a Phil Hoyland, un inversor en la empresa Binray, que era ingeniero eléctrico y ayudó a construir los instrumentos de frecuencia de Rife, asistencia legal en un intento de robarle la compañía a Rife y a los demás inversionistas, y al final se produjo una demanda. Esta demanda fue el comienzo del fin de Rife y sus máquinas. Este genio fue incapaz de resistir los ataques públicos hacia su persona y hacia el trabajo de su vida. Rife se derrumbó y recurrió al alcoholismo, a pesar de que finalmente ganó esta demanda, aunque finalmente los costos legales de la demanda lo llevaron a la bancarrota y que tuviese que vender la compañía Binray. Fishbein continuó ejerciendo el poder de la AMA para detener cualquier investigación científica adecuada sobre los reclamos de Rife o sus máquinas. De hecho, los doctores que habían apoyado a Rife y a su trabajo, de repente se callaron. Arthur Kendall, uno de los socios de Rife, se retiró repentinamente a México con un regalo de $250.000 bajo el bolsillo. A otros médicos se le otorgaron grandes subvenciones y honores en la AMA para cerrarles la boca y volver a recetar productos farmacéuticos. Las principales revistas médicas, financiadas principalmente por los ingresos publicitarios de la farmacia, se negaron a publicar el trabajo de nadie que involucrara las teorías de Rife o sus máquinas. De hecho, el laboratorio de Rife fue invadido y la documentación de su trabajo, incluidas fotografías e incluso piezas de sus microscopios, fueron robadas y fue incendiado y destruido justo cuando sus científicos estaban a punto de corroborar los hallazgos de Rife. La policía confiscó ilegalmente el resto de la investigación, y eso fue todo. Fishbein pasaría a la historia con una prestigiosa carrera médica sobre la exposición de curanderos, o alternativamente enemigos financieros del modelo de medicina basada en la eugenesia química de la farmacia. No solo fue Fishbein, hubo un refuerzo coordinado para garantizar que otros médicos ni siquiera intentaran seguir los pasos de Rife. El Dr. Cornelius Rhodes, oncólogo, exalumno del Rockefeller Institute y jefe del servicio de guerra química durante los 2 años de la Segunda Guerra Mundial, pasó 2 décadas desde 1939 hasta 1959 como director del Memorial Sloan Kettering, el principal defensor de la quimioterapia del mundo, donde Rhodes ayudó a dar forma al nuevo tratamiento emergente del cáncer con la quimioterapia. Él también impidió que otros médicos incluso intentaran replicar el trabajo de Rife, tirando de las cuerdas para obtener fondos de investigación cancelados para aquellos que se atrevieron a intentarlo. Rhodes no solo evitó que la doctora Irene Diller anunciara el descubrimiento del microorganismo cancerígeno en la Academia de Ciencias de Nueva York en 1950, sino que consiguió que el Dr. Caspe abofeteara con una desagradable investigación del IRS y cancelara sus fondos de laboratorio después de que anunciase un descubrimiento en Roma 3 años después. Rhodes también pasaría a la historia como un posible asesino. En la década de 1930, Rhodes estaba en Puerto Rico en una comisión de los Rockefeller. Una noche regresó borracho y descubrió que su automóvil había sido destrozado y escribió una confesión racista y repugnante de asesinato e intento de asesinato, y esto fue lo que escribió. Ellos, los puertorriqueños, son sin lugar a duda la raza más sucia, más holgazana, más degenerada y ladrona que jamás haya habitado esta esfera. Te enferma habitar la misma isla con ellos. Ellos son incluso peores que los italianos. Lo que la isla necesita no es un trabajo de salud pública, sino un maremoto o algo para exterminar totalmente a la población. Entonces podría ser habitable. He hecho todo lo posible para avanzar en el proceso de exterminio, matando a 8 personas y trasplantando el cáncer a varios más. Hasta el momento, esta última no ha provocado víctimas mortales. El tema de la consideración del bienestar de los pacientes no juega ningún papel aquí. De hecho, todos los médicos se deleitean en el abuso y la tortura de los desafortunados sujetos. Al menos 13 personas murieron bajo el cuidado de este señor en Puerto Rico, pero la firma de relaciones públicas de Rockefeller salió luego a decir que este señor simplemente estaba escribiendo una carta fantástica y juguetona para su propia diversión. Dijeron que no era más que una pieza de sátira. Las investigaciones del propio Instituto Rockefeller afirmaron que no había pruebas de que Rhodes hubiera abusado o descuidado a sus pacientes. Como padre de la quimioterapia, en lo que respecta a la historia, es raro que esta carta de Rhodes no se haya destacado demasiado en su biografía, una clara señal de sus intenciones. Si la tecnología de Rife funcionaba, como así se demostró, ¿cuántas personas han muerto innecesariamente de cáncer que podría haberse curado de forma rápida, sin dolor y de manera económica con esta tecnología en los años transcurridos desde que se suprimió su investigación y otras investigaciones del mismo estilo? La razón por la cual los seres humanos aún creen que la quimioterapia, peligrosa y tóxica en realidad,
cura el cáncer está ligada a que el sistema ha suprimido durante siglos este tipo de tecnologías para el bien del ser humano, y a su vez la gente ha sido adoctrinada en este sistema educativo prusiano que lo único que crea son máquinas que repiten y hacen lo que quiere el sistema. Las verdades, por mucho que quieran ocultarlas, son verdades. Tarde o temprano salen a la luz. La avaricia del control total sobre el planeta Tierra de estos psicópatas no puede mantener oculta la verdad de la humanidad para siempre, especialmente aquellas verdades que son tan fundamentalmente obvias. ¿Cuántos años ha estado la gente donando incansablemente dinero para que se investigue sobre el cáncer y para que se consiga una cura contra el cáncer, sin ni siquiera esa gente echar un vistazo a los orígenes del sistema médico alopático en el que actualmente vivimos? ¿Cuántas curas ofrece el sistema para el cáncer? Después de más de 70 años, todos sabemos las consecuencias de este modelo eugenésico de la Big Pharma, que nos llenan de todo tipo de químicos tóxicos que desgarran nuestros órganos vitales. Los datos hablan por sí solos: autismo, cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas. ¿Por qué la gente sigue negando todo este tipo de evidencias? ¿Por qué el sistema persigue, destruye y oculta todo este tipo de cosas? ¿Por qué la gente sigue obcecada en el que el sistema les ayuda y quieren lo mejor para ellos? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos en los últimos años hayan asesinado a más de 70 médicos que estaban investigando la relación de las vacunas y enfermedades como el autismo? ¿Esto es una conspiración? ¿Son magufadas? Tú fíate de la Virgen y no corras. Su agenda sigue y el ser humano cada vez está más mermado y embrutecido. Este tipo de tecnología que nos presentó hace más de 70 años el Dr. Rife a día de hoy sigue perseguida. Os invito a que lo investiguéis por vosotros mismos. Sin enfermos, la farmacia enferma y muere. ¿O todavía os creéis que el sistema nos quiere sanos y libres? Como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este videoprograma y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.